Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este acto de la Real Academia de Medicina y de Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en que vamos a recibir como académico correspondiente de la misma al doctor Vicente Guillén Porta. Siguiendo la norma de lo que es esta actividad de esta mañana, en primer lugar, la doctora Ana Yuc Hernández, académica de número de nuestra institución, va a presentar al nuevo académico. Muchas gracias, ilustrísimo señor presidente de la Real Academia, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos, ilustrísima secretaria, doña Asunción. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en esta tribuna presentando a, bueno, pues para mí el doctor Vicente Guillén es un gran amigo, por tanto, para mí es un honor presentar en esta Real Academia de Medicina para optar académico correspondiente al doctor Vicente Guillén. Sintetizar la trayectoria del doctor Guillén no es una tarea fácil, ya que su dilatada experiencia y dedicación al campo de la oncología difícilmente pueden resumirse en unos minutos. No obstante, intentaré presentar los aspectos más destacados de su amplio currículum. Vicente Guillén es jefe del Departamento de Oncología Médica de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología desde el año 90 y además actualmente es presidente de la Fundación para la Excelencia y la Calidad en Oncología de la Fundación ECO. Se licenció en Medicina por la Universidad de Valencia en 1976, obteniendo el doctorado en el 89 con sobresaliente cum laude. No tardó en descubrir que la oncología sería el área en el que centrar su interés y por lo que obtiene el título de especialista en el año 83. Y unos años después, en el año 90, obtiene el certificado europeo de oncología médica. Su formación en investigación es muy amplia. Su interés por la investigación se despertó tempranamente en el Departamento de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología, pero completó su formación en centros internacionales de reconocido prestigio, como en el Hospital MD Anderson de Houston, en Estados Unidos, y en el Royal Marsden, en el Hospital de Londres. Su carrera académica se ha desarrollado en parte ligada a la Universidad de Valencia, como profesor ayudante de clases prácticas en la Cátedra de Patología General, pero además ha impartido cursos de doctorado y posgrado, incluso de máster, en la Universidad de Valencia y en otras universidades españolas como la de Alicante, de Granada, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca, País Vasco, etc., lo que avala claramente su prestigio profesional. Además, ha dirigido tesis doctorales en el área de la oncología. A lo largo de estos años ha participado con ponencias en más de 350 cursos, jornadas y seminarios. Cabe destacar que es director y organizador, junto con el doctor Camps, de uno de los cursos docentes de mayor repercusión en nuestro país. Me refiero a las 7 ediciones de los cursos de desafío oncológico, un evento docente de base formativa muy amplia que goza de gran aceptación entre los especialistas en formación de oncología en sus diversas facetas. Su actividad asistencial se ha centrado fundamentalmente en el desarrollo de un servicio de oncología médica en el Instituto Valenciano, que destaca de manera muy especial, según sus propias palabras, en cuanto al trabajo
realizado bajo el prisma de la concepción integral del paciente oncológico, habiendo impulsado la formación de un gran número de especialistas en las diversas áreas de los distintos tumores. Todo ello con un planteamiento multidisciplinario que asiste al enfermo desde la prevención, el diagnóstico, tratamiento, evolución del proceso y seguimiento. Su especial sensibilidad por conseguir la máxima calidad asistencial lo demuestra con la creación de la Fundación ECO, Fundación para la Excelencia, como he dicho anteriormente. Esta institución, de la cual Vicente Guillén fue miembro fundador y actualmente presidente de la misma, ha contribuido con grandes aportaciones a la mejora en el terreno de la asistencia y la calidad oncológica. La aportación del doctor Guillén a esta fundación ha sido clave para dar impulso a una organización única en España que pretende alcanzar la excelencia en todas las áreas de la oncología, desde la asistencia al paciente, pasando por la docencia y la investigación. Es de destacar que esta fundación en los últimos años ha conseguido importantes hitos para la especialidad en nuestro país. Entre ellos se encuentra la firma de un acuerdo con la NCCN, National Comprehensive Cancer Network, recientemente firmado, bajo la presidencia del doctor Camps y continuado actualmente por el doctor Guillén. La firma de este acuerdo con esta prestigiosa organización estadounidense que reúne a los 26 centros más importantes de Estados Unidos ha permitido adaptar al sistema sanitario español sus guías de práctica clínica, facilitando la aplicación de los estándares de calidad asistencial estadounidenses a nuestra práctica habitual. Las líneas de investigación del doctor Guillén se centran sobre todo en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y de los tumores genitourinarios, siendo fundador y ostentando la presidencia del grupo SOGUC, primer grupo español de tumores urológicos. Me gustaría subrayar que su investigación siempre ha estado orientada a la ayuda de los pacientes con cáncer y a perseguir esa calidad que se precisa para ser atendidos de manera óptima, impulsando cambios en la cultura organizativa de los servicios de oncología y desarrollando iniciativas que han favorecido la autoevaluación y la mejora continua de la atención al paciente. Autor de más de 100 artículos científicos, la mayoría en revistas indexadas, el doctor Guillén tiene un índice H de más de 20 y ha sido citado en más de 2.500 ocasiones con un factor de impacto acumulado de más de 214. Además, es autor de más de 230 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, ha editado más de 7 libros y ha sido autor de casi 100 capítulos de libros sobre cáncer. Su gestión se ha centrado en su participación en comisiones técnicas, la pertenencia a comisiones y sociedades científicas con cargos en sus juntas directivas es de destacar. Fue director del Plan de Cáncer de la Comunidad durante más de 7 años, miembro del Consejo Asesor en Cáncer y evaluador de proyectos de investigación, destacando sobre todo el haber sido presidente del Comité Técnico Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer durante 5 años, siendo actualmente patrono de su fundación científica. También cabe destacar que fue presidente de la SEOM entre los años 99 y 2001. Durante este tiempo, bajo su presidencia, la Sociedad Española de Oncología Médica experimentó un cambio espectacular de modernización,
creándose una sede donde los oncólogos experimentamos grandes cambios en la concepción de la sociedad. El doctor Guillén introdujo importantes modificaciones muy positivas en su organización. Fue un periodo que aún se recuerda como excepcional. Además, durante su presidencia se crearon becas de investigación y se fomentó la formación de sus miembros como nunca antes se había realizado. El doctor Guillén también es miembro de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología, FESEO, el cual tenemos aquí a su presidente actual, el doctor Camps, de la Asociación Española de Investigación en Cáncer, la SEICA, de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, de ASCO, de la Sociedad Europea de Oncología Médica y de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Entre los múltiples premios y galardones que ha recibido, me gustaría destacar por su relevancia el premio de la Generalitat Valenciana al mérito científico concedido en el año 2012. Como verán, hasta este momento he intentado hacer un sucinto resumen de la intensa y rica trayectoria profesional del doctor Guillén, tanto en el campo asistencial como investigador y docente. Pero con ser importante la relación de trabajos y títulos acumulados, creo sinceramente que lo más importante del doctor Vicente Guillén es el entusiasmo y la pasión que pone en todos los ámbitos donde desarrolla su actividad como profesional de la oncología. Y también, para no hacerme extensa y para finalizar, me gustaría parafrasear al propio doctor Guillén, quien resume mejor que nadie este entusiasmo y entrega que dedica a sus pacientes cuando en una publicación reciente le formularon una pregunta: ¿se es médico 24 horas? A lo que el doctor Guillén contestó: sin duda. Afortunadamente, así es, pero aunque nuestras jornadas laborales son muy intensas, eso no es ningún problema. Somos unos privilegiados. No creo que nadie pueda estar más satisfecho o más gratificado en la vida que un médico. Recibes premios todos los días de los pacientes y si encima has ayudado a curar a una persona con una enfermedad mortal o a paliar el sufrimiento de un paciente terminal, es difícil pensar que existe una satisfacción mayor. Creo, sinceramente, que muchos médicos pagaríamos por poder realizar el trabajo que hacemos cada día. Es por todo ello que creo muy sinceramente que para la Real Academia de Medicina es un honor recibir al doctor Vicente Guillén Porta entre sus académicos correspondientes, segura de poder contar con su entusiasta colaboración y con la misma pasión e ilusión que pone en todas y cada una de las facetas que desarrolla en su vida. Ahora vamos a escucharle en su conferencia que va a versar sobre un tema que nos va a interesar a todos, como es ganando la batalla al cáncer, logros y retos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yu, por su excelente presentación, cariñosa y humana, como siempre. A continuación tiene la palabra el nuevo académico para disertar, como ya se ha dicho, de ganando la batalla al cáncer, logros y retos. Cuando quiera.
Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, señora directora general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, señoras y señores. Quisiera iniciar mi discurso expresando mi más sincera gratitud a esta Real Academia por el honor que me hace al integralmente sus miembros como académico correspondiente. Qué duda cabe que para mí es un reto y una gran responsabilidad pertenecer a esta casi bicentenaria institución a la que han pertenecido y pertenecen las más ilustres figuras de la medicina y ciencias afines de nuestra comunidad. Es, por tanto, para mí un gran honor, una gran distinción y un gran privilegio. Antes de nada, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los señores académicos de esta corporación por haberme propuesto para ocupar un puesto de académico correspondiente y quisiera desde aquí trasladarles mi indudable compromiso de servicio y la seguridad de que pondré todo mi esfuerzo en cuantas tareas la Academia me encomiende o me corresponda desarrollar. Pero en esta introducción no puedo dejar de hacer explícito mi agradecimiento al presidente de la Real Academia, excelentísimo señor don Antonio Llombart Bosch, profesor de reconocido prestigio internacional y al que guardo gran respeto por su gran distinción intelectual y al que le agradezco grandemente su generosidad y apoyo para entrar en esta prestigiosa institución. Igualmente también quiero agradecer a la académica profesora Ana Lluch por su apoyo, por haber accedido a contestar mi discurso de entrada en esta institución y por las fantásticas palabras que me ha dedicado, muchas de ellas fruto de nuestra mutua amistad y estima. Sirva pues para reiterarle públicamente los mejores sentimientos de admiración y amistad, sentimientos que nos hemos expresado en muchas ocasiones a lo largo de nuestra ya dilatada vida profesional y en la que hemos compartido tantas y tantas experiencias humanas y profesionales. Gracias, Ana. Quiero también aprovechar este acto para agradecer de una manera muy especial a todos aquellos compañeros con los que he compartido mi trabajo a lo largo de tantos años y de los que tanto he aprendido, pero sobre todo he aprendido que el trabajo en equipo es imprescindible y que siempre todos juntos seremos más fuertes que cada uno de nosotros por separado. Así quiero expresar mi reconocimiento a los oncólogos radioterápicos Ignacio Pechen y Carlos Prats, que en paz descanse, al cirujano Carlos Vázquez, al urólogo Eduardo Solsona, al oncólogo Constantino Herranz, que fue mi jefe durante muchos años en el IVO, y sobre todo al doctor Manuel Llombart, quien durante muchos años dirigió con maestría el Instituto Valenciano de Oncología y que a su manera permitió que pudiera crecer y desarrollarme en el campo profesional. No quisiera olvidarme de los grandes maestros que tuve durante mis cortas estancias en hospitales extranjeros y que sin duda contribuyeron a abrir mi mente hacia aspectos tan importantes de nuestra especialidad como la protocolización y la investigación. Así quiero agradecer sus consejos y enseñanzas a los profesores Blumenstein y Cabanillas en Houston, a Luca Gianni en Milán y a Paul Pauls en Londres. Quisiera también dejar constancia de que este reconocimiento se debe en gran medida al fruto del trabajo y esfuerzo de muchas personas y sin lugar a dudas esta distinción debería ser compartida con todos ellos. Por ello quiero dar las gracias a todos mis compañeros y amigos del Instituto Valenciano de Oncología, especialmente a los compañeros del Servicio de Oncología Médica, con los que he compartido aprendizaje, alegrías y sinsabores durante tantos años y que sin lugar a dudas son corresponsables de la distinción que esta academia ha tenido hacia mi persona. Por ello no podían faltar en la lista de agradecimientos los compañeros del Servicio de Oncología Médica, empezando por las secretarias Silvia, Carol y Gema, la eterna secretaria, las doctoras Ruiz, Soriano y Juan, y los doctores Muñoz, Climent, Gavilán, Guerrero, Lavernia, Blanchi y Yaya. También quiero agradecer a mis colegas, los doctores Carlos Camps y Joaquín Montalar y Antonio Llombart y Ana Lluch, todos ellos jefes de servicio de oncología médica de los hospitales de nuestra ciudad, por los muchos años de colaboración entre nosotros y que sin duda ha contribuido al desarrollo de la oncología médica de nuestra comunidad y hasta convertirla en uno de los referentes nacionales. Pero quizás mi mayor agradecimiento es para todos los enfermos y sus familiares, que son y deben ser el objetivo y razón de ser de todo médico,
Como oncólogo ya con larga trayectoria en estos años, he visto cientos de pacientes y de todos ellos he aprendido y admirado cualidades que creo solamente se manifiestan en esas situaciones límites. Los médicos en general y los oncólogos médicos en particular tenemos la suerte y el privilegio de convivir con pacientes con unas enormes ganas de vivir y una extremada generosidad hacia sus cuidadores y la propia sociedad. Sin duda que recibimos de ellos mucho más de lo que damos. Y en este contexto quiero tener un recuerdo especial para dos grandes amigos a los que hoy les hubiera encantado estar aquí y que no han podido estar entre nosotros por haber fallecido por esta enfermedad: Miguel Santolaria y Miguel Montoro. Y termino con mi familia, los otros grandes contribuyentes a mi desarrollo personal y profesional. Nada de esto hubiera sido posible sin el sacrificio de mis padres, Amparo y Vicente, ni sin la ayuda y comprensión de mi mujer María José y de mis hijos Patricia y Carlos. Desde aquí les doy las gracias y les pido disculpas por haberles robado tantas y tantas horas de compañía. A todos los que he nombrado y a otros muchos que no caben en estas páginas, les quiero dedicar este discurso de entrada en la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. Disculpar un poquito que lo pongamos. No. Aquí. Ahora. Bueno, yo creo que no hay ningún médico, ningún investigador relacionado con el cáncer que no haya soñado alguna vez que la curación del cáncer está a la vuelta de la esquina, que antes de unos años, como tantas veces hemos oído, el cáncer se va a curar. Y no dejamos de tener cierto grado de frustración cuando vemos que van pasando los años y, lamentablemente, el cáncer en general sigue sin tener una curación clara. Por ello, cuando desde la academia me propusieron como académico correspondiente y sabía que tenía que dar un discurso de entrada, estuve meditando cuál sería el tema a elegir y el tema que debía elegir. Tuve muchas dudas, pero al final creo que una persona que ya tiene una trayectoria larga de muchos años de experiencia, creo que sería bueno que hiciera unas reflexiones sobre qué está ocurriendo y qué es sobre todo lo que puede ocurrir en los próximos años. Y así creo que titulé la conferencia "Si realmente estamos ganando o no la batalla al cáncer, qué logros hemos obtenido y qué logros nos quedan". Yo creo que lo primero que hay que decir, y yo creo que no hay ninguna duda, es que el cáncer es un problema sanitario de primera magnitud en los países occidentales. Creo que con decir que cada año se diagnostican casi 15 millones de nuevos casos en el mundo y que cada año fallecen más de 9 millones de personas por esta enfermedad, creo que es suficiente dato para saber la importancia del problema. Cada año se diagnostican en España casi 250.000 nuevos pacientes y cada año fallecen por la enfermedad alrededor de 107.000 nuevos pacientes. Pero lo que es casi más preocupante es que la incidencia por cáncer continúa aumentando en todos los países, fundamentalmente en los países subdesarrollados. Pero esto no es todo. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en España, y este es un cuadro que fue publicado en el 2014 por la IARC, que es la Sociedad de Investigación en Cáncer en Europa, se dijo que para el año 2000 tendríamos en España, porque estaba ya creciendo la incidencia, 246.000 nuevos casos. Quiero decir que estamos en el 2017 y la estadística del 2015, que es la última que tenemos en nuestro país, ya ha superado la cifra que estaba prevista para el 2020. Estos son los tumores más frecuentes. En general, el cáncer de colon es el más frecuente cuando cogemos los dos sexos. Si tenemos solamente la incidencia en cáncer de hombres, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. Y en las mujeres, el cáncer de mama y el cáncer de colorecto. Si vemos la mortalidad,
el pulmón se lleva la palma. Pulmón es la causa mayor de cáncer en los dos sexos, por supuesto en el varón, mientras que en la mujer sigue siendo la mama, cáncer de colorecto y ascendiendo vertiginosamente también el cáncer de pulmón. En general podemos decir que el cáncer es la primera causa de mortalidad de hombres en España y la segunda en mujeres después de las enfermedades cardiovasculares. Que cada año, como he dicho, se diagnostican casi 250.000 nuevos casos y lo que es peor, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 2 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Luego, lo que no hay ninguna duda es que estamos ante una enfermedad que es grave por su incidencia, sobre todo por su elevada mortalidad, que tiene una variedad de secuelas y complicaciones, bien por la enfermedad y bien también por los propios tratamientos, que es muy compleja en cuanto a su diagnóstico y fundamentalmente en el tratamiento, y que tiene muchísimos recursos diagnósticos y terapéuticos que son tremendamente sofisticados en el día a día, y que tenemos moderadas o en algunos casos, afortunadamente ya, altas posibilidades de curarla. La pregunta sería cómo podemos disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Y entonces, con cualquier enfermedad existen 3 vías que podemos coger. O bien disminuyendo su incidencia mediante programas de prevención primaria, o bien diagnosticándola más precozmente y que tengamos más posibilidades de curación mediante prevención secundaria, o bien mejorando los tratamientos cuando la enfermedad ya está establecida. Pero en los últimos años realmente se están produciendo logros muy importantes y estamos viendo, si uno ve, cuando yo empecé en el año 77, las posibilidades de curación no iban más allá de un 40% y, sin embargo, en la actualidad, en el año 2017, estamos ya rozando el 60% en las posibilidades de curación de la enfermedad. También podemos decir que 2 de cada 3 pacientes con cáncer van a vivir más de 5 años, lo que llamamos largos supervivientes. Y esto implica que en España hay ya más de 1,5 millones de pacientes que han tenido cáncer y cada año 100.000 pacientes afortunadamente se van sumando a esta lista. Pero lo que es más importante, cuando uno ve las estadísticas americanas y por tanto ya podemos decir que van a ser europeas y españolas en un futuro inmediato, vemos que la mortalidad por cáncer está descendiendo en los últimos años. Y en los últimos 15 años ha descendido un 32% en hombres y un 22% en mujeres. Y digo la mortalidad por cáncer en general. Y esto fundamentalmente ha sido debido a la disminución de la mortalidad por cáncer de pulmón, a la disminución de la mortalidad de cáncer de estómago, gracias a estar erradicándose ya el Helicobacter pylori, como luego veremos, a la disminución de la mortalidad en cáncer de próstata y a la disminución de la mortalidad en cáncer de colorecto. Y todo esto ha sido debido porque en los últimos años se han producido avances realmente importantes en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Y a lo que es más importante, estos avances no se han producido solamente en un campo, sino que se han producido en todos los campos, tanto en el campo de la prevención primaria y secundaria, como que ha habido un desarrollo tecnológico tremendamente importante, ya que tenemos un mejor conocimiento y comprensión de la biología molecular del cáncer. Si cogemos el aspecto de la prevención primaria, hoy en día conocemos mucho mejor cuáles son aquellos factores de riesgo de desarrollar cáncer, por tanto podríamos evitarlo. Fundamentalmente 4 factores: el tabaco, la dieta, el alcohol y la obesidad son los más importantes, pero sin descartar otros como factores ocupacionales, las infecciones por el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis o el Helicobacter pylori, o la identificación de genes predisponentes al cáncer como el BRCA1 y BRCA2 en el caso del cáncer de mama, o el HPC, MSH1, MSH6 y MLH1 en el caso del cáncer de colon. Y a lo largo de todos estos años, que duda cabe que se han ido realizando acciones de educación sanitaria de la población y de concienciación social, algunas medidas legislativas y campañas publicitarias que ya veremos después que no han sido suficientes, pero que sin ninguna duda han ido provocando una disminución de la incidencia de cáncer en general. 2 palabras solamente hacia 2 grandes enemigos: el tabaco y la obesidad. El tabaquismo contribuye a no menos de 17 cánceres humanos. El cigarrillo contiene más de 7.000 sustancias químicas diferentes, de las cuales más de 70 son cancerígenas. Y hay que saber ya, que esto ya lo sabemos ahora, que fumar un paquete de cigarrillos al día provoca un promedio de 150 mutaciones en los genes al año en las células pulmonares. El otro gran enemigo, y que probablemente será el primero dentro de muy pocos años, será la obesidad.
La obesidad está relacionada ya con 7 cánceres de mama, colorecto, endometrio, riñón, esófago y páncreas. Y otra cosa importante, todos los pacientes de cualquier tipo de cáncer que son obesos tienen mayor posibilidad de recaer y mayor posibilidad de morir por la enfermedad. Y otro aspecto muy importante que después me detendré un poquito es que además las investigaciones recientes ya están averiguando e investigando por qué la obesidad es causa de cáncer. Y no es solamente como se pensaba antes, que era un reservorio hormonal, fundamentalmente de estrógenos y andrógenos, sino que ya los propios adipocitos ya están segregando moléculas que son altamente oncogénicas. El otro aspecto donde se están produciendo grandes avances es en la prevención secundaria. Esto sería fácil porque sabemos que en general cualquier paciente, si se diagnostica precozmente, tiene mayor posibilidad de curación. Pero no todos los cánceres son susceptibles de realizar programas de screening en ellos, porque los cánceres deben tener unas características generales que las hagan candidatas a realizarse programas de prevención. La enfermedad debe tener una alta prevalencia y mortalidad, deben existir test capaces de diagnosticarla, los test deben ser rápidos, seguros y económicos, y debe existir un tratamiento eficaz para estadios precoces. Y de hecho, hoy en día, tanto los servicios sociales americanos de prevención como la American Cancer Society o la Comisión Europea solamente recomiendan hacer programas de diagnóstico precoz de 3 tumores: el cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de colon. Probablemente están en estudio y serán muy importantes el cáncer de pulmón y si se mejora un poquito la especificidad del PSA u otros marcadores en el cáncer de próstata. Otros aspectos que se han desarrollado en los últimos años de una forma muy importante es el aspecto tecnológico. Así tenemos que a lo largo de estos años en el laboratorio se han estandarizado las técnicas de inmunohistoquimia que nos han permitido caracterizar mucho mejor a todos los tumores y sobre todo, como luego veremos con más detalle, se ha desarrollado la biología molecular y la genética y sobre todo con la tecnología de microarrays o la Next Generation Sequencing. También hemos mejorado en imagen. La introducción de los servicios de radiología, del TAC, la resonancia magnética o el PET, ha permitido que podamos estadificar mucho mejor a todos nuestros pacientes y, por tanto, ofrecerles el tratamiento más adecuado. La radiología intervencionista, que ha permitido acceder a sitios donde antes no podíamos para hacer tomas de biopsia. La cirugía robótica, la cirugía laparoscópica y sobre todo el tratamiento de soporte ha hecho que la cirugía sea cada día menos agresiva y que tenga menos morbilidad y menos mortalidad. Y también lo mismo ha ocurrido en el campo de la radioterapia, donde la radioterapia de intensidad modulada o la braquiterapia de alta tasa, la radiocirugía o la radioterapia intraoperatoria han sido adelantos importantes que han hecho que los pacientes puedan tener estos tratamientos sean más eficaces y menos tóxicos. Pero quizá el avance más importante que se ha producido en los últimos años, y es donde yo me voy a centrar un poquito, ha sido el gran avance en el conocimiento y comprensión de la biología molecular del cáncer, que nos ha llevado a poder identificar gran cantidad de todos los genes implicados en la inducción y desarrollo de un tumor, al descubrimiento de múltiples nuevas dianas terapéuticas y al desarrollo consiguiente de nuevos fármacos. Y lo que no tenemos ninguna duda es que en el campo de la investigación oncológica estamos en la época más productiva de toda la historia de la humanidad. Se están generando una gran cantidad de conocimiento y se están estableciendo las bases moleculares del cáncer. Y sobre todo y más importante, existe un importante y rápido trasvase cada día más rápido de conocimientos desde la investigación básica a la clínica, en lo que se ha hecho llamar investigación translacional. Poco podía uno pensar, allá por los años 80, que íbamos a estar donde estamos ahora mismo. Y si uno hace un repaso de toda la época que ha habido desde que yo empecé mi singladura en oncología, yo destacaría 3 grandes periodos. Un primer periodo que sería los años 80, donde hacíamos una oncología fundamentalmente clínica, donde la cirugía y la radioterapia era lo más importante y donde la mayoría de pacientes se presentaban con enfermedad avanzada y con pocas posibilidades de curación, y donde nos dedicábamos fundamentalmente a un tratamiento paliativo y sintomático de los pacientes.
Pasamos a una segunda época, que los años 90 a los años 2000, donde ya se desarrolla una oncología patológica muy importante, con buena caracterización de los tumores, como decía antes, con la estandarización de la inmunohistoquimia, y donde ya empieza a despuntar y a aparecer grandes fármacos de citostáticos que ofrecen resultados realmente espectaculares en enfermedades como la enfermedad de Hodgkin, el cáncer de testículo o el cáncer de mama, y donde se establecen las bases de la poliquimioterapia o la quimioterapia adyuvante. Y ya pasamos a la tercera época, que es a partir del 2000, donde podemos ya decir que estamos ante una época de oncología molecular, donde ya el tratamiento es individualizado basándose fundamentalmente en alteraciones moleculares. Pero si uno se tiene que quedar con algo relevante, algo que realmente crea que ha impactado, yo diría que hay 4 cambios revolucionarios totalmente en oncología. El primero, el cambio en el conocimiento de la célula tumoral. Segundo, la secuenciación del genoma y del atlas del genoma humano. El tercero, el tratamiento dirigido en llanas moleculares. Y ya por último y últimamente, la introducción ya casi en la práctica clínica de la biopsia líquida y de la inmunooncología. Mucho es lo que ha cambiado la célula desde que yo empecé a estudiar y estudiar biología en los años 70, que sabíamos, pues así grosso modo, pues que había una membrana, un citoplasma, un núcleo, que había ADN, que había unos cuerpos que se llamaban el aparato de Golgi, mitocondrias, cromatinas, ribosomas, pero poco más. Y era, digamos, un detalle morfológico de lo que era la célula. Sin embargo, de esta célula, como la veis aquí, hemos pasado a esta otra, donde ya empezamos a conocer muy bien cuál es el circuito molecular de la célula cancerosa. Y sabemos que existen unas vías de señalización que llevan los estímulos desde la membrana hasta, a través del citoplasma hasta el núcleo, permitiendo que la célula pueda crecer y multiplicarse. Y que además sabemos que existen circuitos específicos entre ellos, circuitos que unos van encargados de la motilidad, otros encargados de la proliferación, otros encargados de la diferenciación u otros encargados de la viabilidad. Pero que todos estos circuitos específicos también están tremendamente interconectados entre ellos. Pero quizá un aspecto muy importante que aprendimos es que el tumor no estaba formado solo por células tumorales como creíamos en un principio, sino que el tumor, además de las células tumorales, tiene un microambiente que es fundamental. Y en este microambiente hay otro tipo de células que conviven con las células tumorales y que son absolutamente necesarias para el desarrollo de la función de la célula tumoral, que es crecer, multiplicarse e invadir. Así tenemos pericitos, células endoteliales, fibroblastos, cáncer de células madre, células cancerosas, células inflamatorias inmunes o células de invasión. Y lo que también es muy importante es que la composición de estas células va cambiando a lo largo de la evolución. No es la misma composición cuando el tumor es primario que cuando el tumor ya está invadiendo o cuando el tumor ya tiene metástasis. Va cambiando de una forma muy importante, como luego veremos también. Y que además existe una interrelación entre las células del microambiente y las células tumorales, de tal forma que las señales se intercambian entre ambos grupos celulares para definir cuál es la función en cada momento de la evolución. Otro aspecto que cambió un poco la concepción de lo que teníamos en oncología fue en el 2000, cuando Hanahan y Weinberg publicaron en la revista Cell que la célula tumoral, para poder desarrollarse, tenía que adquirir 6 características que eran fundamentales, sin las cuales no podía desarrollarse. Y era que tenía que tener una capacidad de división celular indefinida, tenía que tener capacidad para evadir la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada que tenemos todas las células del individuo. Tenía que tener la capacidad de inducir angiogénesis, es decir, inducir nuevos vasos sanguíneos que aportaran alimentación al tumor. Tenía también que tener capacidad de proliferación celular autónoma, tenía que tener capacidad de invadir y de metastatizar, y tenía que tener también insensibilidad a factores supresores de crecimiento. Y sabíamos que la mayoría de tumores malignos requieren por lo menos de la disregulación de uno o varios de estos procesos para poder crecer, invadir y metastatizar. Pero además, unos años después, los mismos autores publicaron otro trabajo en la misma revista, en Cell, donde a estos 6 factores anteriores, estas 6 capacidades o signos patonomónicos o signos del tumor, publicaron que tenía que tener el tumor otras 4 características,
que tenía que ser capaz de poder modificar el metabolismo celular, que tenía que ser capaz de evitar la destrucción inmune, que tenía que permitir mutaciones y la inestabilidad genómica y que tenía también que permitir la inflamación promovida por el tumor, a la cual cada día, y ya lo veremos cada día, se le va a dar muchísima más importancia a este aspecto. Y quizá uno de los puntos claves de los últimos años, que ha cambiado también, yo creo que todo, y va a cambiar todo el futuro, va a ser la publicación de la secuenciación del genoma humano en el 2001. Después de 11 años de trabajo, de más de 3.000 científicos involucrados, fundamentalmente americanos, pero también de algunos grupos europeos, y de más de 3 billones de dólares en inversión, que se publicó la secuenciación del genoma humano. Esto permitió determinar la secuencia de mutaciones genéticas en más de 20 cánceres, comprender los cambios genéticos en estos tumores y desarrollar nuevas terapias basadas en la identificación de dianas terapéuticas. Y quiero hacer de aquí un pequeño homenaje a estos 4 autores. El primero es Francis Collins, que es el director de los Institutos de Salud americanos en Bethesda, en el estado de Washington. John Sutton, premio Nobel, es inglés. Este es un empresario bioquímico que es Craig Venter, que es el que tenía la empresa de Celera Genomics. Y el otro es el famoso James Watson, que es el que descubrió junto con Craig, es otro premio Nobel, el ADN. Gracias a estos 4 personajes se pudo desarrollar, que fueron los que lideraron todo el consorcio para descubrir e identificar la secuenciación del genoma humano. Pero no hay ninguna duda que estos no podrían haber hecho nada si no hubiera habido una tecnología que les hubiera posibilitado realizar esto. Y así en el año 2000 ya podíamos tener los secuenciadores que podíamos ir secuenciando algunos exomas ocasionales. Y por ejemplo tenemos este aparato de Sanger, en el año 2000, que podía hacer, y entonces ya pareció una barbaridad, 2.300 secuencias al día. Y fijaros lo que ha pasado, tan solo en 17 años escasos, llegamos a este otro aparato de Next Generation Sequencing, en el que podemos analizar 2 millones de secuencias al día, incluso con el MiSeq, 50 millones de secuencias diarias. Y si vemos en esta otra diapositiva cómo ha evolucionado, sobre todo en tiempo. En el año 2000 necesitábamos meses para secuenciar el genoma, incluso años, y necesitábamos más de 100 millones de dólares, y en la actualidad podemos secuenciar cualquier genoma humano en menos de una semana, en 2 días se puede hacer, y cuestan ya menos de $1.000 actualmente. Y quiero también rendir homenaje a 2 personajes que me parecen importantísimos. El primero es Richard Nixon, porque fue el que posibilitó todo esto que he dicho ahora, porque en 1971 declaró oficialmente la guerra al cáncer. Y en el despacho Oval, delante de todas las autoridades mundiales, se firmó la guerra al cáncer. Tengo que decir, en detrimento de él, que probablemente declaró la guerra al cáncer porque acababa de perder la guerra de Vietnam. El Vietcong no había podido con el Vietcong y él necesitaba un enemigo a quien vencer. Y probablemente en ese sentido, y con las grandes manifestaciones que había en Estados Unidos, buscó el cáncer para vencer y vencer. Y desde entonces vemos que utilizamos muy mucho el argumento militar para hablar del cáncer, lucha contra el cáncer, guerra contra el cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente fue desde entonces, pero hay que agradecerle que gracias a él se permitió toda la secuenciación del genoma. Y el otro gran héroe, a mi modo de ver, es Obama y el vicepresidente Joe Biden, que ya el año pasado presentaron en Estados Unidos el Cancer Moonshot, en el que lo que intentan es programar para los próximos años un nuevo paso, igual que se dio con la época de Nixon. Y ha ofrecido ya $200 millones de entrada para empezar a trabajar y 1,8 millones de dólares en los próximos 7 años. Claro, todo esto será si no llegara Trump y se carga todo esto, ¿no? Esto está todavía por ver. Pero quizá lo que tenemos que ver es qué es lo que hemos aprendido tras el proyecto del genoma humano y el atlas del genoma del cáncer. Y yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Y yo creo que hay 2 aspectos que me gustaría diferenciar. ¿Qué hemos aprendido a nivel conceptual y qué hemos aprendido que nos tiene que servir en la práctica clínica? Pues una de las cosas que hemos aprendido después del genoma es que
todos los tumores sólidos presentan una gran carga tumoral. Hay tumores que tienen más de 830.000 mutaciones y que hay una relación clara entre el tabaco, sol y edad y el número de mutaciones. Y si vemos esta diapositiva, probablemente no se vea desde ahí, en esta diapositiva vemos que sobre todo estos que son los tumores que más carga mutacional presentan son el melanoma, los cánceres de pulmón, cáncer de esófago y cáncer de próstata. Estos son quizá de los que mayor carga mutacional presentan. Otro aspecto que hemos conocido es que estas mutaciones se dan con muy poca frecuencia en los tumores y la mayoría, los más frecuentes, no llegan al 5% y en un grupo pequeño, y que existe una gran cola de cientos y de miles de mutaciones génicas que aparecen en cualquier tumor, pero con una proporción muy pequeña, muchas de ellos inferior a un 1%. Y otro aspecto importante, se han identificado dos tipos de mutaciones, las mutaciones que se llaman drivers, y las mutaciones que se llaman passengers. Las drivers o conductoras son aquellas que son capaces de inducir el desarrollo y crecimiento de tumores, mientras que las mutaciones passengers son aquellas que no están relacionadas con el desarrollo y crecimiento del tumor, aunque tengo que decir que a lo largo de la evolución del tumor, algunas de estas mutaciones passenger pueden pasar a ser drivers, y que las mutaciones drivers pueden estar vinculadas a procesos celulares y vías de señalización. Como hemos visto, está todo unido. Estas mutaciones se van dando en las capacidades que el tumor va adquiriendo, como luego también intentaré mostrarles. Otro aspecto que hemos conocido después de secuenciar el genoma humano es que hay tumores del mismo órgano que pueden presentar mutaciones distintas. Y de hecho, muchas veces, si tomamos una biopsia de un tumor de esta zona, puede tener mutaciones distintas a la de esta zona. Y esto es un problema a la hora de elegir una terapia adecuada. Y otro aspecto muy importante, que hay tumores de distintos órganos que pueden compartir algunas mutaciones. Por ejemplo, el ER2, que es un oncogen que está mutado en el caso del cáncer de mama, también puede estarlo en el caso del cáncer de estómago, y así como otros. Y otro aspecto tremendamente importante es la heterogeneidad tumoral. Heterogeneidad tumoral que es intratumoral, que puede ser según la localización metastásica, no tienen a veces las mismas mutaciones génicas el tumor primario que las metástasis, y otro aspecto fundamental, la heterogeneidad evolutiva, y sobre todo evolutiva después de los tratamientos, donde las alteraciones génicas, como veremos también después, pueden también cambiar. Pero quizá lo que es más importante, ¿qué está aportando la biología molecular a la clínica? Ya hemos visto cosas que aportan al conocimiento, pero a la clínica le aporta algo, pues evidentemente le aporta muchísimo, porque yo creo que gracias a la biología molecular actualmente estamos identificando mejor las diferentes patologías, estamos identificando factores que son pronósticos y que nos dicen la supervivencia de los pacientes, o que son predictivos y nos dicen qué pacientes van a responder a los tratamientos y cuáles no, y también puede identificar nuevas dianas terapéuticas. Vemos en este ejemplo muy claro que ya actualmente el cáncer de mama ya no se puede entender como una sola enfermedad, y el cáncer de mama ya hay que entenderlo como al menos como 4 enfermedades distintas, las que tienen receptor positivo, receptor negativo, y las que son luminales A, luminales B, o los que tienen el oncogen ER2 positivo, o que son los basal-like o los triples negativos. Son además subgrupos distintos que tienen distinto comportamiento biológico y tienen distinto tratamiento. Por tanto, no solamente ya se trata de que conozcamos que hay un cáncer de mama, sino no se puede abordar el tratamiento de un cáncer de mama sin conocer estos parámetros. Y lo mismo, por ejemplo, nos ocurre con el linfoma difuso de células grandes B, que ya hay 3 subtipos distintos, y donde vemos incluso que el pronóstico de los pacientes es distinto de ser un linfoma que esté activado que un linfoma primario de mediastino o de centro germinal. Son totalmente distintos en su pronóstico y, por tanto, también deberían serlo en su tratamiento. Y quizá uno de los paradigmas para explicar este aspecto es el cáncer de pulmón, donde hemos pasado desde que el cáncer de pulmón sea solamente una enfermedad a que ya hace ya años ya se sabía que había como mínimo dos enfermedades distintas, o yo diría 3, el microcítico, los escamosos y los no escamosos, a actualmente donde ya dentro del cáncer de pulmón podemos distinguir con facilidad más de 10 enfermedades distintas, que sobre todo, como podemos ver aquí, cada una tiene un tratamiento totalmente distinto, porque no se pueden tratar igual todos los pacientes de cáncer de pulmón actualmente. Pero también la biología molecular nos está aportando factores pronósticos y predictivos.
Y de esta forma estamos encontrando biomarcadores que identifican a la población de riesgo. Así sabemos que las pacientes que tienen un BRCA1 o 2 positivo tienen un mayor riesgo, hasta de un 60%, de tener cáncer de mama. Por tanto, pues podemos tomar medidas preventivas, pues, por ejemplo, como las tomó Angelina Jolie, famosa, ¿no? También tenemos biomarcadores pronósticos que identifican a ver qué pacientes tienen mayor riesgo de recaída, y con esto nos ayuda también a seleccionar tratamientos adyuvantes. Tenemos también biomarcadores predictivos para saber qué pacientes van a responder y qué pacientes no van a responder a un tratamiento. Y tenemos también biomarcadores de toxicidad que nos pueden predecir en algunos casos el riesgo de toxicidad que va a tener un paciente a un tratamiento. Y así vemos, por ejemplo, de lo que estamos diciendo, pues tenemos las plataformas genómicas, el MamaPink o Oncotype en el caso de cáncer de mama. Hay otras dos, la Prosigna y el PAM50, que son las 4 que están hoy en día comercializadas, y donde distingue claramente grupo de pacientes que en principio son de buen pronóstico, si son realmente de buen pronóstico y tienen pocas posibilidades de recaer, o tienen todavía muchas posibilidades de recaer. Aplicando estas plataformas genómicas a los cánceres de mama en estadios iniciales, hemos conseguido que casi la mitad de las pacientes que hasta hace unos pocos años llevaban quimioterapia, actualmente no les damos quimioterapia porque no les aportamos ningún beneficio. Y el otro aspecto que aporta la biología molecular a la práctica clínica es la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Una vez más, volvemos a las capacidades del cáncer y tenemos todas estas capacidades que tiene que desarrollar, como ya os comenté antes, el cáncer para desarrollar su actividad de crecer, invadir, y lógicamente se van encontrando cuáles son las moléculas que están implicadas en cada uno de estos pasos, y por tanto se están desarrollando fármacos alrededor de ellos. Y como vemos, no puedo entrar en demasiados detalles, pues tenemos ya pues prácticamente fármacos para cada una de las capacidades y para cada una de las moléculas y vías de señalización que están implicadas en la inducción o metastatización del tumor. Y en los últimos años pues se han comercializado más de 60 fármacos nuevos que están contra dianas terapéuticas, que están aportando, desde luego, todos ellos una mayor eficacia y una mayor eficiencia. Tenemos dos ejemplos que voy a poner para que se hagan ustedes, se den cuenta de lo que estoy comentando. Por ejemplo, es el trastuzumab, que es el Herceptin en cáncer de mama. Ven ustedes las curvas de supervivencia, la gran diferencia que hay entre uno y otro. Y otro fármaco también que supuso una revolución en su momento fue el rituximab en el caso de los linfomas difusos, donde también aportaba un porcentaje de curaciones superior al 20% sobre la quimioterapia estándar. Pero si uno se tiene que quedar con qué está pasando últimamente en la evolución, digamos, de grandes avances, pues se tiene que quedar con la biopsia líquida y con la inmunoterapia. La biopsia líquida se basa en el concepto de que los tumores liberan pequeños fragmentos de ADN tumoral al torrente sanguíneo, y que esos fragmentos los podemos detectar mediante la tecnología de alta sensibilidad, como decía antes, de la Next Generation Sequencing, ¿no? Mediante un simple análisis de sangre podemos detectar todo el DNA circulante y las células tumorales circulantes también en sangre, y ver las mutaciones, ver las amplificaciones, las translocaciones génicas que se vayan produciendo. Podemos verlo lo mismo que lo veríamos en un tumor. Pero tenemos grandes ventajas sobre el tumor, que la prueba obviamente es mínimamente invasiva. Es un análisis de sangre de 5 mililitros. Es fácil para el paciente, hay un tiempo corto de resultados, en 3 o 5 días podemos tener el resultado, en contra de lo que se podría dar en el tejido, que serían no menos de 15 días. Hay una gran accesibilidad de la muestra, a todo el mundo se le puede biopsiar. Podéis entender que a veces biopsiar en determinadas zonas del organismo es bastante difícil, como puede ser el páncreas, puede ser incluso pulmón, hígado, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es que la biopsia líquida recoge toda la heterogeneidad tumoral, tanto del tumor primario como de las metástasis, y esto también es muy importante, y que nos da información a tiempo real del estado mutacional. Tengan en cuenta que a veces estamos haciendo la mutación sobre tejidos tumorales de hace 8 o 10 años, que fue cuando se diagnosticó el paciente, y por tanto a lo mejor la información no es tan real como la carga mutacional que tendría el paciente en estos momentos. Y nos sirve también de monitorización para la aparición de mutaciones de resistencia y de la respuesta.
Y aquí vemos, por ejemplo, vemos dos ejemplos de cómo la biopsia líquida nos puede detectar que el paciente está evolucionando muy bien mucho antes de que nos lo diga el marcador tumoral del CEA o que nos lo diga incluso los criterios RECIST morfológicos por radiología. Y también que cuando después de un tratamiento un paciente presenta células tumorales circulantes, el pronóstico es fatal para el paciente, al contrario de que si no tiene células circulantes ya presentes, el pronóstico del paciente es bastante bueno. En un futuro próximo y ya inmediato, desde luego, la biopsia líquida va a tener múltiples aplicaciones. Se va a aplicar en diagnóstico precoz del cáncer seguro, en determinar mutaciones del tumor para la toma de decisiones terapéuticas, en la predicción de respuestas al tratamiento, en la detección precoz de la recidiva o valorar el desarrollo de resistencias adquiridas a los distintos tratamientos. Porque lo que está claro es que el cáncer es una enfermedad evolutiva y heterogénea, tanto en espacio como en tiempo. Y tomar decisiones en base a un biomarcador determinado en un solo sitio o en un solo momento puede ser muy erróneo. Y por último, el último gran avance que se ha producido en los últimos años es en la inmunoterapia, que fue declarado avance del año por la Sociedad Americana de Cáncer el año pasado, en el ASCO último que hubo en Chicago. Y tenía que decir que la inmunoterapia no es nueva. La inmunoterapia en cáncer es una idea que ya se tiene desde hace más de 100 años. Y de hecho ha habido muchos intentos de desarrollar vacunas o fármacos que pudieran potenciar la inmunidad. Siempre uno tenía la idea de que teníamos que potenciar la inmunidad para que luchara contra el tumor. Y en esto hemos pasado pues, fases de entusiasmo, sobre todo en los años 80, con la BCG que se empleaba en cáncer de vejiga, o con la interleuquina y el interferón que se empleaban después también en melanoma y en cáncer renal. Pero de todas formas pasamos una fase muy escéptica que se había abandonado, hasta que actualmente hay una fase de renacimiento clara. De renacimiento claro una vez más porque se han mejorado cuál es el conocimiento y el por qué y cómo actúa la inmunidad en nuestro organismo, que hasta ahora no lo sabíamos. Volvemos otra vez a los hallmarks del cáncer y vemos que para que se desarrollen es preciso que el tumor evite la destrucción inmune, que la inmunidad no pueda matar el tumor. Pero hoy en día además sabemos muy bien que existe un ciclo de inmunidad muy claro, que esto hasta ahora no lo sabíamos. Y sabemos que tenemos que tener que primero se liberen los antígenos por la célula tumoral, sean presentados a la célula dendrítica, que la célula dendrítica active el linfocito T, que el linfocito T pase a sangre, que circule, que llegue al tumor y que sea capaz de activarse y destruir el tumor. Pero y además sabemos que dentro de todos estos pasos, cuáles son las moléculas que están influenciando cada uno de estos pasos, uno estimulando la inmunidad y otra inhibiendo la inmunidad. Tengo que decir que la inmunidad funciona básicamente de dos aspectos. Tenemos un acelerador que la acelera y un freno al mismo tiempo que frena la inmunidad. Y estos están en equilibrio constante en nuestro organismo. Cualquiera de los dos que se potencie sobre el otro, si inhibimos el freno o potenciamos el acelerador, habrá una reacción inmune importante que en el caso del cáncer puede luchar contra la enfermedad, pero en el caso de una persona normal puede provocar también enfermedades autoinmunes de todos bien conocidas. En cualquier caso, sabemos que el tumor tiene unos mecanismos de acción para intentar evadir o suprimir el sistema inmune. Tiene que inhibir la presentación del antígeno al tumor, como decía antes. Tiene que potenciar la secreción de factores inmunosupresores, inhibir del ataque de la célula inmune a través de los checkpoints inmunitarios o reclutando células inmunosupresoras. Y en definitiva, este es un ejemplo de lo que estaba comentándoles anteriormente, el equilibrio que hay entre cuando la célula dendrítica en la periferia activa el linfocito T, es a través siempre del complejo mayor de histocompatibilidad, pero está frenado por un freno que es el checkpoint, el CTLA4. Y lo mismo ocurre ya cuando el linfocito activado llega a la célula tumoral, también es el complejo mayor de histocompatibilidad el que provoca, uniéndose al receptor de la célula T, el que provoca la actividad del linfocito y la destrucción del tumor, pero en condiciones normales esto está frenado también por otras dos moléculas que son el PD1 y el PDL1.
En definitiva, tenemos dos formas de inmunoterapia actual, algunas de ellas todavía se están desarrollando y en los próximos años vamos a ver unos grandísimos avances en este campo, que son la inmunoterapia activa y la inmunoterapia adoptiva. Sobre todo la adoptiva, que es la que se hace fundamentalmente mediante ingeniería genética, donde se pueden clonar células T, que son los linfocitos, que son los que activan la inmunidad, o incluso podemos modificar el receptor del linfocito T, con lo que ya hay el CAR-T Cell Therapy, que se ha demostrado ya tremendamente eficaz en algunas formas de leucemias agudas en Estados Unidos. De hecho, ya actualmente disponemos ya de 6 fármacos comercializados de inmunoterapia, con indicaciones en varios tumores, tanto en melanoma, pulmón, cabeza y cuello, riñón, vejiga y Hodgkin, que son los primeros donde tienen aprobación, pero que se está desarrollando también en otros tumores. Y 2 aspectos que me parecen tremendamente importantes. Este es un efecto del ipilimumab, que es un anti-CTLA-4, en melanoma metastásico. Melanoma metastásico era una enfermedad que hasta hace muy poco no tenía ningún tipo de curación y donde todos los pacientes morían en pocos meses, casi todos antes de un año. Con este tratamiento hemos conseguido que haya una estabilización, que a los 2 años haya un 40% de pacientes vivos y que a partir de ahí haya una estabilización y que ya algunos pacientes han llevado ya 10 años y siguen vivos y en remisión completa. Lo que nos hace suponer que esta cola de aquí son pacientes que probablemente van a ser curados por primera vez en un melanoma metastásico. Y lo mismo está ocurriendo con otros fármacos, con el nivolumab, que es un anti-PDL1, fármacos inmunoterápicos, donde vemos que a los 2 años hay un 57% de pacientes que están libres de enfermedad. Esto hasta ahora no lo habíamos visto nunca en la vida. Y una vez más se produce la cola esta final, que nos hace suponer que al menos un 30 o 40% de estos pacientes pueden estar curados. Son pacientes que hasta hace 3 años no se curaba ninguno. Y como un poco que nos dé idea de qué está pasando con la inmunoterapia, pues solamente decirle que hay solamente 4 casas comerciales, AstraZeneca, Merck, Roche y MSD, que tienen en marcha más de 1000 ensayos clínicos con distintos fármacos inmunoterápicos. Digo para que sepan ustedes la que se nos viene afortunadamente encima en los próximos meses o próximos años. Bueno, pues estos son los logros que hemos conseguido hasta ahora, que creo que son muchos afortunadamente. Pero ¿cuáles son los retos? Pues los retos tienen que ser muchos porque estamos cantando la victoria porque estamos consiguiendo curar alrededor de un 60%. Y no nos podemos olvidar que todavía un 40% de los pacientes fallecen por la enfermedad. Por tanto, hace falta que sigamos avanzando. Y el primer reto es que intentemos disminuir este gap que hay entre la investigación y los avances en el conocimiento y los avances en la asistencia. Hemos visto cómo había grandes avances en el conocimiento y grandes avances en la asistencia, pero es mucho más rápido, está ocurriendo mucho más rápido los avances en el conocimiento que los avances en la asistencia. Y es necesario que esta distancia entre los avances de conocimiento y el avance en la asistencia lo acortemos de una vez para vayamos mejorando. Y después hay una serie de factores que siguen dificultando el progreso en la cura del cáncer. Y hay unas áreas claves de mejora. Y estas áreas claves de mejora también están en todos los aspectos que hemos comentado, tanto en prevención como en tratamiento, como en organización asistencial y, muy importante, la sostenibilidad del sistema, del que diremos 2 palabras. El primer reto en prevención primaria pues es mejorar la inversión en salud pública. Es absolutamente fundamental y yo creo que es de las más importantes para poder prevenir la enfermedad mediante programas de educación sanitaria y acciones administrativas. Hay que seguir disminuyendo el consumo de tabaco, hay que disminuir la obesidad con dieta, ejercicio y hay que aumentar la vacunación del virus del papiloma humano, de la hepatitis y controlar el Helicobacter pylori. Si consiguiéramos hacerlo de un porcentaje elevado, podríamos disminuir la mortalidad por cáncer no menos de un 30 o un 40%. Fijaros las cifras. Por otra parte, tenemos que seguir investigando, y a nivel de prevención primaria hay que seguir investigando, no ya los genes que ya conocemos que aumentan la susceptibilidad de producir cáncer, sobre todo cáncer de mama o cáncer de colon, sino parece ser que en cáncer de ovario hay un gen muy implicado que es el RAS51, o en el caso del páncreas el CDKN2A o el PAMB2, que también parece que aumenta la incidencia de cáncer. Con estos, si podemos conseguir
que, y más por biopsia líquida, identificar estos genes alterados u otros que vayamos identificando, podemos someter a este grupo de pacientes a screening más frecuentes o a cirugías preventivas y, por tanto, también intentar disminuir la incidencia y, por tanto, la mortalidad por cáncer. Segundo reto es en prevención secundaria. Pues en prevención secundaria tenemos que seguir potenciando los programas de screening, sobre todo aquellos que han demostrado que son realmente eficaces, como el cáncer de mama con la mamografía por encima de los 50 años y hasta los 69 ha demostrado disminuir la mortalidad entre un 20 y un 25%, por tanto es importante. Pero la complacencia de los programas de screening no van más allá de un 60%. Y si uno mira la población mundial de mujeres de riesgo que llevan una mamografía cada 2 años, pues no llega a ser más allá de un 20 o un 25%. Por tanto, tendríamos que ampliar estos programas de diagnóstico precoz. Lo mismo en el caso de cervix con la citología, con o sin detección del virus del papiloma humano. En el caso del cáncer de colon, mayores de 50 años con sangre oculta en heces, con o sin colonoscopia, o el caso del cáncer de pulmón con TAC helicoidal de baja irradiación. Pero quizás los retos más importantes se den en la medicina de precisión o medicina personalizada o individualizada, porque lo que no hay duda es que la era de tratar el cáncer de una forma igual para todos ya se ha finalizado. Y el reto actual de la oncología es individualizar el tratamiento para cada tumor y para cada paciente, porque no hay duda que el tratamiento basado en las alteraciones moleculares presentes en el tumor aumentan la eficacia, aumentan la toxicidad, disminuye la toxicidad y aumentan la eficiencia. Pero tenemos un grandes retos, porque a pesar de todo esto, estos son fármacos que estamos viendo que benefician mucho, pero benefician a muy pocos, y esto es una realidad, porque menos del 10% de los pacientes tienen mutaciones que son drogables o son accionables en la actualidad, y por tanto son los únicos que se pueden beneficiar. Luego hay todavía un 90% de pacientes que no se benefician de este tipo de tratamiento. Y porque además, otro problema que nos estamos encontrando, estamos subclasificando los tumores de tal manera y con tal precisión, que estamos haciendo tal subtipos de tumores, que estamos llegando a que la clasificación molecular está convirtiendo a muchos de estos tumores, que eran tumores tremendamente frecuentes, en enfermedades realmente raras. Y esto es un problema añadido a la hora de poder desarrollar en ellos ensayos clínicos o programas de nuevos fármacos. Y otro aspecto fundamental que tenemos que averiguar es, tenemos que seguir investigando cuáles son aquellos biomarcadores que nos pueden decir y nos pueden averiguar cosas tan importantes como, por ejemplo, por qué hay un 20% de los pacientes que no responden a los tratamientos y que son ya resistentes, presentando resistencia primaria. ¿Por qué hay otros que van recayendo, un 40% recaen a lo largo de los siguientes meses de haber respondido? Y sobre todo, y también muy importante, ¿cuáles son ese 40% de pacientes aproximadamente que son largos supervivientes y por tanto a lo mejor se pueden curar? Deberíamos de tenerlos identificados previamente y lamentablemente a fecha de hoy todavía no los tenemos. Lo que es seguro es que el futuro tiene que pasar una reorganización también, además de la asistencia oncológica, que esto también es tremendamente importante. Tiene que haber circuitos diagnósticos rápidos ante la sospecha de cáncer. No puede tardarse ante una sospecha de cáncer, no se pueden tardar meses como a veces se tarda en ser diagnosticada la enfermedad. Y tienen que haber cambios en el modelo asistencial actual. El modelo asistencial se tiene que basar en comités multidisciplinares de verdad, transversales, en concentrar procedimientos complejos en centros de referencia, en organizaciones en red con centros de referencia claros y en la estructura, y que el funcionamiento se base en guías de práctica clínica que estén consensuados por todos los actores que hablan. Y por supuesto, una cosa que hasta ahora se hace realmente poco es que se evalúen los resultados que se obtienen, sobre todo con estos tratamientos de última generación. Igualmente, el futuro tiene que pasar porque apliquemos en la práctica asistencial solo aquello que sabemos que es efectivo y que distingamos lo que es práctica asistencial de lo que es fármacos en investigación. Que tenemos que seguir promoviendo la investigación clínica y translacional para continuar avanzando en la mejora del diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y que para todo ello es fundamental que el PIB sanitario aumente.
tengo que decir que lamentablemente en nuestro país bajamos un 30% el presupuesto en investigación cuando llegó la crisis en el 2008 y a fecha de hoy todavía ese 30% no se ha recuperado en absoluto. Y por otra parte tenemos que hacer que el sistema sea sostenible, porque la tecnología y los fármacos antidiana son tremendamente caros. Como he dicho antes, benefician mucho, pero a muy pocos, y en muchos casos no son coste efectivos. El Sistema Nacional de Salud, por otra parte, tiene un incremento ilimitado del coste, entre otras cosas por el aumento del número de pacientes, dado que la edad media de la población va aumentando y por tanto hay más pacientes y que también los factores de riesgo están presentes. Y hay un aumento también muy importante de las expectativas y de las exigencias de los usuarios, que todo el mundo quiere barra libre para absolutamente todo. Por tanto, tenemos que mejorar la eficiencia en la utilización de estos recursos y conseguir el máximo de salud con los recursos disponibles actualmente. Que tenemos que seguir manteniendo la equidad en nuestro país, que tengan igual acceso para igual necesidad todos los habitantes de nuestro país. Y que tenemos que satisfacer, de alguna forma el sistema tendría que satisfacer a todos, empezando por el paciente, pero también a los sanitarios y a la administración. Por tanto, vamos a ir concluyendo, porque creo que hay unos aspectos que me gustaría resumir. El primero, como he dicho, pues que hay unos avances muy importantes en los últimos 10 años, tanto en prevención primaria como secundaria, fundamental el desarrollo tecnológico con la Next Generation Sequencing o los secuenciadores de última generación, la biopsia líquida y la inmunoterapia y los fármacos antidiana que en los últimos años se han comercializado más de 60 fármacos. Y de hecho, si cogemos solamente en los últimos 3 años, se han comercializado 36 nuevos fármacos y a los que hay que añadir 29 nuevas indicaciones de fármacos que ya teníamos, para que se hagan una idea del arsenal terapéutico que tenemos en la actualidad. Pero de hecho, otro tema muy importante, si uno ve, por ejemplo, en cáncer de pulmón, ¿qué pasa? Aquellos pacientes que se trataron con una diana terapéutica y con un fármaco antidiana, vemos que tienen una supervivencia casi un 30% superior a los pacientes que se trataron sin fármaco antidiana. Pero sobre todo yo creo que lo más importante que se ha producido, que eso tendrá sus consecuencias por las que tiene que tener la clínica, son los cambios conceptuales que podemos ver hasta ahora. Y desde luego el cáncer ha pasado de ser una enfermedad a ser más de 200 enfermedades y yo diría a ser más de 1000 enfermedades distintas ya en la actualidad. El cáncer ha pasado de ser una enfermedad del órgano a ser una enfermedad molecular. El cáncer ha pasado de ser una enfermedad de la proliferación celular a ser una enfermedad genético-ambiental. El tumor del tumor está formado por células neoplásicas a ser tan importantes las células neoplásicas como las células del microambiente para cumplir su función. Hemos cambiado de que el cáncer se desarrollaba por culpa de una mutación génica a que existen múltiples genes implicados en múltiples pasos, y cada paso es distinto. La inducción, la progresión, la resistencia a fármacos o en las metástasis, y que además también hay cambios evolutivos. Hemos pasado de que era necesario un tratamiento máximo, cuanto más radical y más intenso mejor, a que actualmente con los fármacos antidiana es necesario un tratamiento mínimo que ataque la diana y que sea capaz de matar el tumor. Y hemos pasado de tratar a todos los pacientes de la misma forma a seleccionar los pacientes según las mutaciones que presente. Como conclusión final yo diría que aunque la esperanza de curación del cáncer todavía la vemos lejos, creo que actualmente podemos ser optimistas, ya que cada día podemos proporcionar a los pacientes tratamientos médicos más eficaces y menos tóxicos, y que pueden curar a muchos pacientes, aumentar la supervivencia de la gran mayoría de ellos y mejorar la vida en todos ellos. Pero no nos podemos olvidar de dos reflexiones finales. Primero, que en oncología el éxito del cáncer necesita investigación. Y la investigación necesita dos aspectos fundamentales. Uno es recursos y el otro hay que implicar a toda la sociedad, necesariamente. Y segundo, que el abordaje, que no tenemos nunca que pensar que el paciente es una mutación génica. Esto va muy bien para las diapositivas y para aumentar el conocimiento. Pero el abordaje de un paciente debe contemplarse siempre de una forma holística, en el que se tengan en cuenta todas sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y acabo con una diapositiva de una fotografía que ayer a las 11:30 de la noche
me envió una paciente mía para felicitarme por el día de hoy. Y en esta fotografía, que es una fotografía de una ciudad americana y que hizo suya también un eslogan de ASCO que decía: nosotros somos una comunidad de gente excepcional que está unida por un claro y único propósito: conquistar el cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vicente Guillén, por su excelente y detallada presentación sobre la situación de la oncología en el momento actual. A continuación, la doctora Carmen Leal, secretaria general de nuestra institución, va a dar lugar a la lectura del nombramiento del nuevo académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2016 nombrar académico correspondiente a don Vicente Guillén Porta, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 28 de febrero de 2017. Muchas gracias a todos ustedes. Unas palabras para clausurar este acto tan entrañable que hemos tenido la oportunidad de celebrar esta mañana. En primer lugar, quiero excusar la presencia del molt honorable presidente de la Generalitat, lo mismo que de la consellera de Sanidad, también del excelentísimo señor, magnífico señor rector, y del señor decano de la Facultad de Medicina, que han excusado su presencia por compromisos previos. Ilustrísima señora presidenta del Ilustrísimo Colegio de Médicos de Valencia, ilustrísimos señores y señoras académicas, querida Carmen, presencia de la directora general del Instituto Valenciano de Oncología, queridos compañeros y amigos, señoras y señoras. Es un gran placer y es una satisfacción importante para mí dar la bienvenida al doctor Vicente Guillén Porta como nuevo académico miembro de esta Real Academia en su condición de académico correspondiente. Su incorporación a esta institución es la incuestionable consecuencia de sus numerosos méritos profesionales, académicos y científicos que con detalle nos ha relatado tan brillantemente la académica de número, la doctora Ana Lluch. Enhorabuena. Quien patrocinó y avaló, y eso quiero insistir, su entrada en esta institución ante la Junta de Gobierno, que fue aprobada por unanimidad. Me voy a permitir, independientemente de lo que ya se ha destacado, pero de modo breve, hacer algunos comentarios relacionados con el doctor Vicente Guillén, con la oncología valenciana y con la institución donde él trabaja como jefe de departamento. La oncología médica debemos considerarla como una de las especialidades más reciente introducción en el catálogo de especialidades médicas de España y, sin embargo, cuenta con una pujanza y un desarrollo crucial en la medicina del siglo XXI. Ella se ha transformado en la columna vertebral que articula toda la oncología desde la prevención, el diagnóstico precoz, terapéutica y seguimiento del enfermo, actuando como eje alrededor del cual se articulan las demás especialidades relacionadas con el cáncer.
No en vano el cáncer, como hemos oído esta mañana, junto con las enfermedades cardiovasculares, son las dos causas primeras de morbilidad y mortalidad en España, y son 247.000 casos los que nos indicaba el doctor Guillén, los que se diagnosticaron en el año 2015, pero en ellos solo se contaban los procesos cancerosos, no se incluían los numerosos tumores malignos de la piel, excluido el melanoma, y tampoco se incluyen en ellos las múltiples neoplasias incipientes, los carcinomas in situ y los procesos precancerosos. Es decir, que esos 247.000 casos diagnosticados se pueden multiplicar por 2 o por 3 en procesos neoplásicos o preneoplásicos que están evolucionando. Hemos oído cómo su incidencia, por lo tanto, aumenta progresivamente debido a causas que también afortunadamente son controlables y que constituyen o permiten, en cierto modo, disminuir la morbilidad y la mortalidad de ellos. Las nuevas aportaciones terapéuticas, combinando la cirugía, radioterapia y quimioterapia de modo más eficiente, hace que, con la creación de equipos multidisciplinarios en centros de hospitales generales o de instituciones como el Instituto Valenciano de Oncología, se logren ventajas y ganancias terapéuticas importantes. El doctor Guillén pertenece a la saga de fundadores de la especialidad de la oncología, habiéndose personalmente y profesionalmente formado con dos personas que yo quiero comentar aquí, dos oncólogos valencianos, uno el profesor Javier García Conde y otro el doctor Constantino Herranz. Ambos podemos considerarlos como fundadores de la oncología valenciana. Quisiera tener un recuerdo muy especial hacia el doctor Constantino Herranz. Doctor Constantino Herranz, que quizá lo hubiéramos tenido que haber invitado esta mañana a que viniera aquí, porque aunque está alejado de lo que es la oncología en estos momentos, sigue siendo una persona entrañable y querida por todos. Fue jefe del servicio de oncología en el IVO y posteriormente se incorporó hasta su jubilación como jefe de oncología en el Hospital Universitario La Fe. No voy a entrar en detalles de lo que ya se ha explicado, es el doctor Guillén ya representado dentro de la oncología nacional e internacional, pero sí hacer unos comentarios sobre lo que ha sido su discurso ganando la batalla del cáncer, logros y retos. Nosotros teníamos la oportunidad de conocerla previamente, nos había mandado un resumen, por lo tanto no nos ha sorprendido su capacidad de ofrecernos una visión actual, completa y clara de la problemática que representa hoy el cáncer y cómo se debe plantear la batalla a esta enfermedad. Y cómo ha insistido en la educación para la salud como prevención primaria, la extensión de los controles precoces poblacionales, etc. También se ha ocupado de los nuevos métodos diagnósticos, de la introducción de nuevas tecnologías como la biopsia líquida, o lo que constituyen las nuevas aportaciones de la inmunoterapia. Pero yo creo, y en este momento me van a permitir que debo insistir y se debe insistir, y él lo ha hecho también, en la importancia de la educación para la salud y la necesidad de adquirir hábitos saludables que la sociedad debe hacer suyos desde la infancia. Cuidar y promocionar la salud es fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Solo así serán abordables aquellas patologías que conjugan lo que es una realidad en la sociedad española, que es una población envejecida, que cada vez es más numerosa y tiene un alto consumo sanitario, con otra población que está disminuida numéricamente, me refiero a los niños y a los jóvenes, y sobre todo estos últimos que están abocados a procesos patológicos como consecuencia de una vida insalubre, botellón, droga, etc. Para lograr este objetivo es necesario, por lo tanto, converger las distintas vías de la investigación científica y social y aprovechar todas las oportunidades que nos provee la nueva tecnología. Voy a terminar haciendo un comentario específico a un tema que creo que es muy importante y que quizá el doctor Guillén no ha insistido, me voy a permitirlo hacerlo yo. Me refiero al empoderamiento para la salud, es decir, el Empowerment for Health, como proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y las acciones que afectan a su propia salud. Se ha establecido también, como ustedes saben, una distinción entre lo que es el empoderamiento
a nivel de salud individual y a nivel de salud comunitario. Mientras que el primero busca la capacidad de tomar él mismo decisiones y ejercer control sobre su vida, el otro es un empoderamiento social y comunitario, propone actuaciones colectivas con el fin de conseguir una mayor influencia y control de determinados estadios de la salud y calidad de la vida, es decir, en esto la lucha contra el cáncer. ¿Por qué hago estas consideraciones después del magnífico discurso que hemos oído? Lo hacemos considerando que controlar el cáncer no es solo un deber profesional de los distintos especialistas y de los investigadores implicados en su lucha, sino también de toda la sociedad y de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Es este comportamiento responsable de cada uno de nosotros el que deberá conseguir tanto prevenir la enfermedad en buena parte, como perder el miedo a sufrirla o enfrentarse con realismo a la batalla que precisa ponerse en marcha cuando inesperadamente hace su presencia esta enfermedad en nuestra vida. Y termino, y les va a sorprender con quién termino. Quienes vieron en televisión ayer no les sorprenderá tanto. Paul Donés, conocido cantante, compositor, poeta del grupo musical Jarabe de Palo, ¿ya les suena más? Concedía una entrevista hace una semana, y ayer hablaba en televisión española, a una conocida dominical de tirada nacional y reconocía públicamente: estoy con cáncer, ¿qué pasa? Hablaba solo 15 días después de sufrir una tercera intervención quirúrgica para extirparle nuevas metástasis hepáticas de una neoplasia de colon detectada hace ya 2 años. Sus comentarios son aleccionadores. Decía: a la muerte a mí no me ronda, la llevo dentro. Pese a su grave dolencia, ha continuado componiendo y haciendo frente a la enfermedad. Su última canción es toda una lección de humanidad. La ha titulado Humo. Ayer la presentó en televisión española. No voy a leer las estrofas que tengo aquí, porque creo que él las canta mucho mejor que yo las pudiera pronunciar, pero sí que les recomiendo oír esta canción y ver cómo, ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida es un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora, etcétera, etcétera. Termino. Enhorabuena, doctor Vicente Guillén. Muchísimas gracias por su